Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un programa para dialogar, conversar de acciones, visiones, políticas y propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. En la mañana de hoy tenemos a María Sara Gijón y ella es directora, la flamante directora del Servicio Nacional de Contratación Pública. ¿Y por qué es crucial este tema, hablar contigo, María Sara? Porque nos encontramos como programa apoyando justamente a una campaña que se llama Hola, Consumo Responsable, y es crucial que el ciudadano entienda que además es responsabilidad de cada uno de nosotros mirar qué es lo que consumimos, informarnos de dónde viene, cómo fue hecho el producto y hacer un cambio importante en nuestros hábitos de consumo. Y esta campaña también es apoyada por las Naciones Unidas, por el programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente. Y conversábamos en el programa anterior que es crucial el tema de la contratación pública porque el Estado es uno de los grandes consumidores, ¿no es cierto? Y si es que el Estado se vuelve responsable en sus compras, definitivamente se puede hacer una gran diferencia. Tú has tenido esta gran iniciativa de firmar con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica un acuerdo sobre compras públicas sostenibles. Yo quisiera que nos expliques un poquito de qué se trata el acuerdo y por qué las compras públicas sostenibles son tan importantes para lograr un cambio sustancial en el Estado y además disminuir los impactos negativos en el ambiente. Gracias, María Sara. Bueno, no, gracias a ti, mi querida Vero, por la invitación. Siempre es un encanto estar contigo y poder conversar. Y bueno, yo te diría que antes de conversar específicamente sobre este convenio, me gustaría un poquito, primero saludar a todas las personas que nos están escuchando, nos están mirando, y también decirles que desde el CERCOP, este Servicio Nacional de Contratación Pública, una de las cosas que nos interesa muchísimo es acercar este servicio y acercar el sistema nacional de contratación pública a la ciudadanía. Porque una de las cosas que ha pasado es que la mayoría de la gente cree que esto es un tema lejano, que esto es un tema muy difícil de entender. Yo digo que se le ve al CERCOP y el sistema como una torre de Babel que está ahí lejana, que nadie entiende, que hablan otro idioma y que el ciudadano común no puede relacionarse, no puede sentirse cercano o partícipe. Entonces, la gran idea que nosotros tenemos, y no solo eso, sino la gestión del CERCOP con mi persona y las personas que me acompañan en este gran proceso de cambio y de fortalecimiento del sistema, lo hemos definido en tres grandes ejes. El primer eje, que es fundamental, es el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. El segundo eje, el que tiene que ver con la concurrencia y la pluralidad, pero con calidad. Y un tercer eje, que es lo que yo le llamo la ciudadanización de la contratación pública. Y dentro del concepto de este tercer eje de la ciudadanización de la contratación pública hay tres temas. Uno, que son las compras públicas inclusivas. El segundo, que es las compras públicas afirmativas. Y un tercero, que es más abarcativo todavía, que es las compras públicas de triple impacto. Y dentro de este concepto del triple impacto, empezamos por las compras públicas sostenibles. Hablaste tú de consumo responsable o de consumo sostenible. Estamos hablando básicamente del ODS 12, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, que habla de producción y consumo responsable y sostenible. Y esto lo que busca definitivamente es que todos los actores de la sociedad civil, la empresa, pequeña, mediana y gran empresa, inclusive artesanos, de la economía popular y solidaria, la academia, la sociedad civil y obviamente el Estado, seamos responsables como consumidores, más allá de lo que ya le podemos exigir a la empresa, a los productores, a la industria, que ellos sean también responsables y lo piensen todo desde la sostenibilidad. Así que dentro de este contexto, es muy importante lo que acabas de decir. Primero, el Estado tiene una gran responsabilidad porque estamos hablando de recursos públicos. Cuando el Estado compra, el Estado no compra con su plata, o sea, más bien dicho, sí con su plata. Cuando el gobierno compra, no compra con su plata, compra con la plata de todos, porque el Estado somos todos. Y muchas veces la gente no tiene claro esa relación entre la ciudadanía y el Estado.
El Estado somos todos. Y cuando hablamos de dineros públicos, es decir, de recursos del erario nacional, estamos hablando de nuestros impuestos, que nosotros pagamos todos los días. Cada vez que yo me voy al kiosco de la esquina y compro un chicle, estoy pagando impuestos. Cada vez que yo voy a una farmacia, eventualmente, no tal vez para los fármacos, pero para otro tipo de productos, yo estoy pagando impuestos. Cada vez que yo voy a un comisariato o supermercado, yo estoy pagando impuestos. Cada vez que yo emito una factura por servicios profesionales, estoy pagando impuestos. Todos esos recursos van al Estado central y obviamente también a los otros miembros del Estado, que son los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas. Y cuando hablamos de gobiernos autónomos descentralizados, hablamos de los municipios, hablamos de las prefecturas, hablamos de las juntas parroquiales. Todos los ministerios, todas las secretarías de Estado compran. Somos todos compradores. Yo ahora no solamente soy la representante del CERCOP, que es el ente regulador de la contratación pública, pero también como institución realizo compras. Obviamente no son mega compras, pero realizo compras. Entonces, en ese sentido, es muy importante que desde el Estado central, desde el gobierno, podamos impulsar una forma diferente de realizar las compras, de realizar las compras de bienes, servicios, obra pública, que es tan importante. Exactamente. Y es así entonces, y aquí quisiera mencionar datos importantes que seguramente llamarán la atención. A pesar de la austeridad, a pesar de la pandemia, en donde hemos tenido recortes importantes en el Estado, hoy por hoy, bueno, hablando del 2020, obviamente, el 2021 estamos recién a la mitad, en la segunda mitad acabamos de entrar recién, pero lo que te puedo decir es que inclusive en el año 2020, la contratación pública significó el 5% del PIB. Imagínate tú, casi el 15% del presupuesto general del Estado, pero el 5% del PIB es importante. Estamos hablando de más de 5,000 millones de dólares que representó la contratación pública. O sea, si sabemos comprar bien, con ciertas condiciones, como por ejemplo, María Sara, y eso hay que explicar bien a la ciudadanía, qué cambios o resultados se deben esperar. Entonces, si es que compra el Estado, yo qué sé, lápices, tendrían que ser lápices que provienen de origen de cierto tipo de bosques con sellos, con ecoetiquetado, bosques que no sean primarios, etcétera. Me invento lápices. Estamos hablando de cartones de igual forma. Estamos hablando, o sea, de tal cantidad de cosas que compra el Estado, pero que tengan un buen origen y que sea amigable con el ambiente. ¿Qué cambios o resultados esperaríamos en ese sentido? Se te fue, estás en mute. No. ¿No me escuchas? Ahí volviste. Ahora sí, ya muchas gracias. A veces se mutea solito este sistema. Bueno, lo que te quería decir es que efectivamente es así. Desde algo tan pequeñito como un lápiz, avanzando por los toners, por ejemplo, y avanzando a temas ya un poquito más importantes en montos, como pueden ser los pupitres del sistema educativo. Cada vez que se compra algún producto, es importantísimo que sepamos el origen, la forma como ha sido producido, que haya una trazabilidad en... Se te fue el mute de nuevo. El micrófono ahí, ¿vele? Sí, discúlpame. ¿Podemos parar un rato esto? No. Podemos pausar. Pausemos porque, ¿qué es lo que... Efectivamente, Verónica, como tú bien lo señalas, cuando se realiza una compra desde el Estado, es importantísimo que tengamos en consideración la trazabilidad del producto y de lo que viene detrás de ese producto. Cómo fue producido, de dónde proviene, por ejemplo, la madera de los pupitres que puede estar comprando el sistema educativo en el Ecuador cada vez que tiene que cambiar de pupitres. Temas tan simples como estos, ¿no? Y, por ejemplo, justamente conversando con algunos colegas del sector maderero forestal, ellos dicen, miren, nosotros como empresarios estamos buscando cada vez ser más responsables y más sostenibles. Y una de las cosas que hacemos hay todos estos mecanismos, inclusive para llegar a tener el famoso punto verde forestal, que lo
lo da el Ministerio del Ambiente a aquellas empresas serias y responsables que, por ejemplo, utilizan madera que provenga de bosques sembrados, ¿no? No de bosque nativo. Así es. Por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos compradores del Estado que no se preocupan de este tipo de cosas y con tal de que el producto sea, entre comillas, conveniente desde el punto de vista del precio, compran lo que haya sin preocuparse de esto. Entonces, en ese sentido, nosotros, como el ente rector de la contratación pública, vamos a trabajar de la mano con nuestros colegas del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica como parte de este convenio interinstitucional de cooperación institucional entre las dos entidades, pero también vamos a trabajar con los otros compradores del Estado. Vale mencionar, Verónica, son 3.600 las entidades contratantes y más de 300.000 los oferentes, es decir, los proveedores del Estado que pueden ofrecer sus productos en cada uno de los procesos de contratación pública. El trabajo es arduo, pero tenemos que empezarlo. Y lo que tenemos que hacer, y yo creo que esto es importante, es trabajar con muchos otros actores de la sociedad civil, de la academia, de los gremios. ¿Para qué? Para que esto se pueda difundir de manera importante. Hay tantas iniciativas buenas que si no se comunican bien y si no hay un trabajo de difusión y de sensibilización en los distintos actores, es muy difícil que lo podamos cumplir. Pero nosotros, al menos, como CERCOP, junto con el Ministerio del Ambiente, lo que vamos a buscar es acciones concretas. ¿Cómo? Estableciendo aquellos mecanismos antes de que entres en eso, María Sara, a estos cambios de conducta. ¿Sí? Justamente quería ir a eso para conversar cuáles son las acciones inmediatas a corto, a mediano y a largo plazo que en definitiva esperaríamos como resultado final como ecuatorianos. Pero antes de comenzar eso, quisiera hacer una breve pausa para agradecer a nuestro auspiciante Gira. Es una empresa filial de la Corporación Favorita que trabaja para la implementación de la economía circular. Veamos el video a continuación. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Una lata puede ser arte. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira. Continuamos contigo, María Sara, y brevemente, ¿qué es lo que esperaríamos como resultados inmediatos? Firmaron el convenio, ¿qué es lo que van a ponerse a trabajar? Hay un mapeo de actores, coordinación con qué ministerios, qué resultados a corto plazo esperaríamos y luego mediano plazo y finalmente después de 5 años, 3 años, largo plazo, ¿qué Ecuador tendríamos en términos de compras públicas sostenibles? Bueno, me estás haciendo una pregunta que no sé si te puedo contestar, por una razón muy simple. Esto no lo vamos a hacer solamente juntos el Ministerio del Ambiente y CERCOP. Este es un trabajo que lo tenemos que hacer de manera colaborativa todos los actores. Por lo tanto, la primera acción concreta es que vamos a trabajar en una hoja de ruta, un borrador de hoja de ruta que ya está y que lo vamos a trabajar después juntos con los otros actores. Vamos a armar mesas técnicas ejecutivas, como te dije, con los distintos actores. Tenemos que trabajar con gremios, tenemos que trabajar con sociedad civil, tenemos que trabajar con academia, tenemos que trabajar de la mano de la cooperación internacional también, que viene con muchas ideas frescas de lo que pasa en otros países. Yo creo que no hay que inventar el agua tibia. Evidentemente hay que aterrizar los temas a la realidad ecuatoriana y a la normativa nuestra, que por el momento es un poquito compleja y hay que ver por dónde, por qué parte, si tal vez por un nuevo reglamento, a la ley de contratación pública que estamos trabajándolo o a través de resoluciones u otro tipo de actos normativos podemos empezar a incentivar de manera positiva, porque yo no creo que la única manera de lograr resultados es como dicen los gringos, esos hablan de la zanahoria y el palito, ¿no? El stick and the carrot. Yo creo más en los incentivos positivos. Y si, bueno, mismo, ya no cumplen, ahí sí hay que caerles, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es muy importante, Verónica, que trabajemos con incentivos. ¿Cómo? A aquellas empresas, a aquellas organizaciones del sector privado, que son los oferentes de los productos, bienes y servicios para el Estado, que sean más responsables, que ellos mismos eleven la vara
¿no es cierto?, hacia una mayor responsabilidad social y ambiental, se les dará puntos adicionales al momento de la toma de decisiones. Pero también es importante trabajar con las entidades contratantes para que ellos tengan la conciencia al momento de definir los términos de referencia y los famosos pliegos, que son estos formularios terribles que hay que llenar para la contratación pública, que ahí ellos establezcan ciertas características también con mayor responsabilidad socioambiental. Por ejemplo, puede ser que para cierto tipo de contratación pública, ya sea de bienes o servicios, se exija, por ejemplo, el punto verde, ¿no? Claro. Que el punto verde es un sello verde que lo otorga el Ministerio del Ambiente a aquellos, por ejemplo, oferentes que han cumplido todos los requisitos de responsabilidad ambiental. Entonces, esos serían algunos de los temas. Uno, definir una hoja de ruta, que ya tenemos un borrador, trabajarlo con los otros actores y decir, bueno, esta es la hoja de ruta nacional de todos los actores. Armar las mesas técnicas ejecutivas con los distintos actores y definitivamente dentro del ámbito de las competencias de cada uno, por ejemplo, en el ámbito del CERCOP, nuestras competencias o las competencias del Ministerio del Ambiente y de los otros ministerios, ir definiendo a través de estas exigencias tal vez, o tal vez de estos incentivos para lograr que más actores que hacen las cosas bien puedan ser los que tengan la posibilidad de trabajar mejor. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, como tú sabes bien, Vero, en las compras públicas principalmente nos apuntamos al menor precio. Así es. Obviamente, la misma calidad, entre comillas, pero el menor precio. Y es ahí en donde eso no es suficiente. Yo creo que no sirve de nada que nosotros tengamos, entre comillas, calidad y buen precio si realmente estamos destrozando el ambiente, no nos estamos preocupando por nuestros ecosistemas y estamos acabando con algo clave, nuestra biodiversidad. Sí, pero eso es un gran reto porque normalmente tendrías que cambiar la normativa, la ley, y es bastante complejo en términos económicos porque por lo general aquellos productos, y en el mercado es así, es todavía más caro aquellos productos que son orgánicos, que son amigables con el ambiente, y claro, está en el consumidor esa conciencia de pagar un poco más, pero no estás afectando negativamente al ambiente. En este caso, el Estado por norma tiene que irse por lo más conveniente o más barato, digamos así, pero no se está contabilizando el impacto negativo en la valoración y en las cuentas públicas en definitiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer eso? Y supongo que será un gran trabajo con el Ministerio de Finanzas de algo que ya se planteaba en los años 70, que es incorporar en las cuentas nacionales la disminución del capital natural. ¿Cómo contabilizar eso para justamente hacer que las compras públicas tengan un puntaje mayor siempre y cuando sean productos que tengan algún sello y que no contradiga ese parámetro de lo más barato? Eso es, supongo. Sí, y no solo es lo más barato, no solo es lo más barato. Sí, no solo es lo más barato, Vero, yo creo que también hay otras normativas, pero yo creo que tenemos que irnos a la Constitución. La Constitución ya nos habla de la importancia de tener no solo preocupaciones, sino parámetros socioambientales en la contratación pública. Eso ya lo dice la Constitución en el artículo 288. No solamente habla de la importancia de que la contratación pública sea transparente, sea eficiente, sea concurrente, la igualdad de las partes, la equidad, etcétera. También habla del impulso de la economía popular y solidaria y también habla ya de consideraciones socioambientales. Está en la Constitución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptar eso que ya está en nuestra Constitución a la normativa legal, reglamentaria y resolutoria. Entonces, en ese sentido, evidentemente, como tú bien sabes, está ya está en informe para el segundo debate en la Asamblea Nacional la nueva ley de contratación pública, pero esos son tiempos que no nos competen a nosotros, sino a la Asamblea. Obviamente hay que trabajar con la Asamblea Nacional para que también ahí se puedan establecer estos parámetros, pero lo que nos compete a nosotros es el reglamento, que lo tendrá que firmar un nuevo reglamento a la ley de contratación pública el presidente de la República en las próximas semanas. Esperamos tener ya un nuevo reglamento y podríamos ya tener algunos elementos ahí, pero la mayoría de estos temas yo creo que lo podemos ir trabajando a través de resoluciones. Y te digo una cosa, no tenemos nuevamente, no es cuestión de inventar el agua tibia.
En otros países, en otras partes de nuestra misma región, ya hay, y hoy por hoy, la ciudad que más ha avanzado en ese tema es la ciudad de Mendoza. Es decir, más ha avanzado una ciudad que un Quería país. preguntar Así que cómo estamos tenemos... en el contexto de América Latina, porque América Latina tampoco es que se ha avanzado mucho, hay muy pocos países que están trabajando en esto, entonces hay una necesidad de expertise en este ámbito también para saber, guardando las proporciones, ¿no? Y las diferencias contextuales de cada país, pero sí, efectivamente Argentina y específicamente Mendoza, pues tiene algo más adelantado en este sentido. Y justamente eso querías conversar, María Sí, Sara. decirte que efectivamente estamos ya en contacto con los colegas de la ciudad de Mendoza y de la provincia de Mendoza que está siguiendo a lo que ha hecho la ciudad de Mendoza. También hemos tomado contacto con los colegas de Paraguay y de Panamá que también están avanzando rápidamente y la ciudad de Medellín también lo está haciendo. Entonces yo creo que lo que mejor se puede hacer es tener esta posibilidad de experiencias comparadas, de intercambio de experiencias entre los distintos actores y de esa manera yo creo, mi querida Verónica, que juntos podemos avanzar mejor. Así que efectivamente puede ser que en otros países de otras latitudes hayan avanzado más, pero qué mejor que poder intercambiar con colegas que tienen tal vez un chip parecido al nuestro, Sí. una normativa parecida a la nuestra y de ahí podemos obtener estas experiencias. Y después esperemos que el Ecuador sea el que pueda enseñar al resto de países, ¿no? Y esperemos que el Ecuador, y así será, que sea una luz y, y ejerza un gran liderazgo en este sentido, porque la verdad es que se puede cambiar muchísimo con ese PIB tan importante de 5.000 millones en términos de compras públicas, podríamos hacer la gran diferencia. Me parece éxitos en el trabajo, éxitos en este nuevo reto. Cuenta con el programa, cuenta conmigo, cuenta con la ciudadanía, que seguro esto va a dar buenos réditos y muy buenos resultados para que el Ecuador siga adelante. Con esto quiero agradecerte, María Sara, por haber venido en este espacio. Siempre es un placer, y a nuestros radioescuchas y quienes nos ven en el programa digital, siempre les agrada muchísimo saber qué está pasando con temas ambientales en diferentes perspectivas, y pues les invito a cada uno de ustedes a compartir con otras personas nuestra página web, darles un like y seguir nuestros canales digitales en Twitter, Instagram, YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Te agradezco muchísimo. Gracias, Vero. Un abrazo. Igualmente.